Cuéntenme si, cuéntenme si han visto los videos. Ok, Jamie, gracias. Los demás. Solo Jamie los ha visto. Rafael también. Ok. Al menos el primero necesito que hayan visto para ver algunos ejercicios. Ok, Jamie. Catherine, Ángel, Jessica, Daisy. Perfecto, me parece. Gracias, Nelly. Bien, entonces veo que hay varios que sí. Y no sé si tienen alguna duda de lo que vieron o hacemos estos ejercicios que les estoy mostrando en este momento. Bien, vamos a hacer este ejercicio ya que no me dicen nada. Estos los sacamos del el libro de Resnick. Es la 10ª edición. Me pasaron por ahí. Está en inglés, pero eso no es problema para ustedes. El primero nos dice cuáles son las componentes en X, la componente en Y de un vector A en el plano cartesiano XY. Si su dirección es de 250 grados, medida en dirección antihoraria desde la dirección del eje X positivo. Y la magnitud es 7.3. Si se recuerdan lo que vimos en los videos, todas las direcciones de los ángulos, o más bien los ángulos, que son los que representan la dirección de los vectores, todos los ángulos los vamos a medir desde el eje X positivo, así como está en esta figurita acá. Este es el eje X positivo y en dirección antihoraria, así como va este. Vamos a movernos en esta dirección. Ahí en el video vieron que si está sobre el eje X positivo, el ángulo es 0. Cuando llega al eje Y positivo es 90. Sigue caminando y llega al eje X negativo 180. Luego llegamos al eje Y negativo 270 y cuando damos la vuelta completa 360. O sea que cuando estamos en el eje X positivo o es 0 o es 360 grados. Entonces este así fue medido. 250. Si lo dibujamos, bueno, antes de eso, de dibujarlo, vamos a poner aquí los datos. En el 1 tenemos un ángulo de 250 grados y la magnitud, ayer vimos que la magnitud se representa así, entre dos barritas. Esos son barras de valor absoluto y en matemática nos han enseñado que el valor absoluto de cualquier cantidad, ya sea positiva o negativa, siempre es valor positivo. Entonces, y aquí podemos deducir que la magnitud de un vector siempre es positiva. ¿Qué eso significa esto? No vamos a tener la magnitud de un vector negativa, nunca. Ahora, dado este ángulo de 250, alguien me puede decir en qué cuadrante se encuentra ese vector. Eso aparecía también en los videos. ¿Quién es el primer cuadrante, el segundo, tercero y cuarto? Ok, Jamie. Muy bien a todos. Jamie, Samuel, Jessica, Rafael. Bien. Y todos los demás que están escribiendo ahí está en el tercero. Muy bien. Entonces, si dibujásemos el tercer cuadrante más o menos.
Eso significa que la componente en X tiene que ser negativa y la componente en Y también tiene que ser negativa. Ese es el tercer cuadrante. Muy bien. Entonces va a haber un vector. Si yo prolongo acá, este es el eje X positivo. Entonces el ángulo lo midieron desde acá hasta, digamos, por acá. Ese es el de 250 grados. Entonces el vector, si lo hiciera con regla, imaginémonos que esto es recto. Este sería el vector A. Bien, ese sería el que nos están dando y nos piden que encontremos la componente en X y la componente en Y de dicho vector. Pues la componente en X no es más que la proyección del vector sobre el eje X. Y sería la que va aquí. Y la componente en Y, pues es la proyección del vector sobre el eje Y. Y podemos ver que ambas componentes van a ser negativas. Y aplicamos las formulitas que vieron ustedes en esos videos. Entonces la componente en X no es más que el módulo del vector. Bueno, quizás habría que ponerle minúscula acá. Así tendría que ser AX igual al módulo de A por el coseno del ángulo. Y AY igual al módulo de A por el seno del ángulo. Sustituimos, ¿verdad? Sería 7.3 metros por el coseno de 250 grados. Y acá 7.3 metros por el seno de 250 grados. Entonces me ayudan con la calculadora ahí, por favor, y me dicen cuánto les da a X y cuánto les da a Y. En lo que hacen la operación City me lo informan. Solo un pequeño anuncio. Ok, Jamie, gracias. Es con respecto a Catherine. Supongo que lleva un menos ahí, que no se ve muy bien. O yo no lo veo bien, pero sí va. Bueno, escribámoslo acá. Vamos a poner. Fíjense bien, ustedes me lo han dado con todos los decimales y está bien. Regularmente los autores, cuando ya expresan la cantidad así 7.3, significa que lo quieren, ya sea con un solo decimal o con dos cifras significativas. Entonces dejémoslo con dos cifras significativas. El AX sería menos 2.5 aproximado, ¿verdad? 2.5 metros. Y el AY que me han dado, menos 6.9, como nos dice Graciela. Ok, aproximado. Muy bien. Ven ahí que ambos nos dieron negativos, tal como lo habíamos dicho que iba a suceder, de acuerdo al gráfico. Y ahí están los dos valores, son las componentes. Observen que las componentes siempre son menores de la magnitud. No puede darnos algo mayor de 7.3. Siempre van a ser menores. Entonces un ejercicio facilito para que nos vayamos ambientando. Lo que les decía es con respecto a la revisión de las evaluaciones. El ingeniero Núñez les puso ahí un anuncio hace unos días del procedimiento. Creo que con Ana Daly habíamos hablado de eso.
el procedimiento cambió después. Ya me dicen una cosa, al día siguiente era otra. Y pues según los informes del coordinador, solo una persona solicitó revisión del primer examen parcial. O sea, no tengan miedo de hacer esa actividad de revisión cuando ustedes lo consideren necesario, ya sea porque ustedes creen que contestaron bien y se le calificó mal, porque creen que tienen más nota de la que aparece o la que les apareció en el momento del examen. Solicítenla sin pena, sin miedo. No se les puede bajar nota. O sea, si, ok, Fiorella, ahorita como que ya pasó el momento de la revisión, pero podemos hacer algo, Fiorella. Después hablamos de eso. Lo que les quiero decir es que no tengan miedo de solicitarla porque crean que ustedes pusieron eh, algo malo y el sistema se los puso bueno y que se les va a bajar. No, no se puede. Aunque fuera presencial, no se les puede bajar nota. Si el docente se equivocó, aunque aquí no es el docente el que califica, sino que es el mismo sistema, ya está diseñado para que él califique, pero no se les puede, ve Jamie, no te pueden bajar nota. El reglamento dice que en una revisión, imaginémonos que es presencial, en una revisión tú ves la papeleta frente al docente y el docente se equivocó a la hora de calificarte, te puso algo que estaba malo, te lo puso bueno, no te lo puede quitar. O sea, te lo tiene que dejar así porque fue error del docente. Y ahora lo contrario, si tú pusiste algo que está bueno y él te lo puso malo, entonces ahí sí te lo tiene que corregir y ponértelo bueno. Entonces ustedes no pierden nada, al contrario, es ganancia. Entonces no tengan miedo para la próxima, si consideran necesario, hacer esa revisión. Entonces ya vieron el procedimiento que dictaminó el señor coordinador ahí, que hay que enviar una solicitud y que subirla ¿qué? Al campo para hacer esa revisión. Ok, a la orden, Catherine. Eso era lo que quería aclararles. Bien, ¿qué más? Bueno, sigamos con los ejercicios. Es similar el 2 al 1 en el que nos dan la figura. Lo que hay que recalcar es esto, que habla de un vector desplazamiento. No se les vaya a olvidar eso, tanto para el examen como de aquí en adelante, que cuando digan desplazamientos estamos hablando de un vector. Ya cuando veamos cinemática, que es la unidad que sigue después de los vectores, ahí vamos a entender qué es un desplazamiento. Ahí vamos a dar el concepto. Pero ahorita lo importante es entender que un desplazamiento es un vector. Y pues si son tan amables, resolvámoslo aquí ya con su calculadora porque tienen el ángulo, tienen la magnitud, decirme cuánto vale la componente en X y la componente en Y, Rx y Ry. Ajá, cuéntenme. Estamos hablando del dopa. Lo único que tienen que hacer es multiplicar 15 por el coseno de 30 y 15 por el seno de 30.
Estos que están acá, Jamie, en el problema 2, dice 15 metros y el ángulo de 30. Catherine en X, eso te da, Catherine. La aproximación que has hecho no es correcta, Catherine. Me da ¿Qué sigue después de 12? 12.99 Ajá, 99,0. Ajá, va. ¿Qué sigue después de 12,99? O sea, no lo veas como aproximación, sino que ¿qué número seguiría después de 0, 12,99? No, no, 0. no. No, después de Ah, 12,99. ¿Cuál es el 13. número? Ese sería lo que tendrías que poner. 13. Ah, 13.0, así como ok. nos ha puesto Nelly. ¿Ok? Ok. Y en el Y me Está dio 7.5. correcto. Ahí está. Eso es. Muy bien. Entonces aquí el RX 13.0 metros, ¿verdad? Y el RY 7.5. Ahí está. Muy bien. Ayer alguien preguntó de cuándo ocupar seno, cuándo ocupar coseno y cuándo ocupar tangente, si mal no recuerdo. No recuerdo quién fue, pero sí me recuerdo que me lo preguntaron. Entonces, hasta ahorita hemos ocupado aquí seno y coseno. Va, para contestar eso, el seno se ocupa cuando queremos calcular la componente en Y. El coseno cuando queremos calcular la componente en X. Siempre y cuando los ángulos estén medidos desde el eje X positivo y en dirección antihoraria. Así como fue este y como ha sido este. ¿Ya? Repito, para la componente en X, la función coseno, para la componente en Y, la función seno. Pero también aparece por ahí en una de las fórmulas la tangente. ¿Cuándo ocupar la tangente? Eso lo aplicamos en el ejercicio 3. Vean, el ejercicio 3 dice que la componente X del vector A es menos 25 metros y la componente en Y es más 40 metros. Me están dando las componentes en el 3. Voy a escribir acá. Catherine, eso es cuando querés hallar el ángulo. Sí, ya te hago un ejemplo de eso, Catherine. Ah, pero me dices cosecante. No, no, no. Aquí solo ocupamos seno, coseno y tangente. La cotangente, la cosecante, ¿y cuál es la otra? Se me ha ido. Seno, coseno, tangente, cotangente, la secante. Secante y cosecante no las ocupamos. O sea, prácticamente son las inversas del seno y el coseno. Si quieres te lo pongo acá. ¿Y por qué no las ocupamos la secante, ni la cosecante, ni la cotangente? Porque en la calculadora no están. En la calculadora, si ven, todas solo tienen seno, coseno y tangente. Por eso mismo no hacemos uso de ellas. Pero podríamos. Ya te digo cómo. Solo veamos este 3 y después les doy la clase de trigonometría. Dice que la de X es menos 25 a X menos 25 metros. Y a Y más 40. Bien, y nos pides la magnitud de ese vector y la dirección, que sería el ángulo. Veamos si es cierto. En el literal A dice cuál es la magnitud de A y en el B cuál es el ángulo entre la dirección de A y la dirección positiva del eje X. Vaya. De acuerdo a los signos de las componentes, ¿en qué cuadrante está ese vector?
Observen, la de X es negativa, la de Y es positiva. En el segundo. Segundo nos dicen por ahí, Graciela dice en el cuarto. Analicen en cuál de los cuadrantes el eje X es. Tony nos dice el tercero, ya hay muchas. Vaya, dibujemos. Catherine, no. En el segundo, ¿Quién me dice eso que no veo aquí? ¿Quién me dijo de segundo? Pamela. Pamela, ok, Pamela, va. Aquí vamos a salir de dudas. Pero sí estás en lo correcto, Pamela. Muy bien. Va, aquí es el eje X positivo. Aquí es el eje Y positivo. Acá el eje X negativo y el eje Y negativo. Va, si lo ven así, recordemos, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Cómo se midió? En sentido antihorario, ¿sí ve? Y así es como medimos los ángulos. Ahora, ¿dónde ven que X es negativo y Y es positivo? Pues todos los que dijeron en el segundo están en lo correcto, ¿sí? O sea que ese vector está aquí, en este. Porque aquí X es negativo y Y es positivo. Eso es lo que nos indica en qué cuadrante se encuentra. Y así van a saber cuál es el ángulo que se les está pidiendo. Entonces, si se les dificulta solo con ver los signos, pues hagan este dibujito. Esto se lo pueden desde tercer grado, ¿verdad? El plano cartesiano, saben dónde son positivos los ejes y dónde son negativos. Y así identifican en qué cuadrante está ese vector. Entonces, este ángulo teta que me está pidiendo, medido dice desde el eje X positivo, va a ser este de acá. Este sería el ángulo teta. Ahora, antes de calcular el ángulo, calculemos la magnitud. ¿Cómo se hace? Pues ayer vieron en esos videitos que se aplica Pitágoras. Y Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aplicado a los vectores, los catetos están representados por las componentes. Entonces sería la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Y le sacamos raíz a esa suma y obtenemos la magnitud del vector. Aquí el cuidado es el siguiente. Cuando hacen en su calculadora es con las componentes que son negativas. Por ejemplo esta, menos 25. Vamos a colocar acá y fíjese cómo lo voy a poner con paréntesis. Menos 25 elevado al cuadrado. Más, ahora la componente en Y que es 40 elevado al cuadrado. ¿A qué me refiero con el cuidado? Es con este signo. Ustedes ya saben de álgebra que un número elevado al cuadrado, siendo negativo el número, al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Porque ¿qué es elevar al cuadrado? Es multiplicar por el mismo. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Multiplicar menos 25 por menos 25. Y las leyes de los signos, menos por menos, da más. Entonces, en síntesis, cualquier número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces aquí va a haber una suma de números positivos. ¿Cuál es el error que cometen? Algunos elevan el 25 al cuadrado y el signo lo dejan afuera. Entonces hacen una resta y no es correcto. Entonces mucho cuidado con eso. Porque en el examen van a encontrar respuesta, ¿verdad? Con ese error. O sea, que alguien haya restado y van a encontrar una de las respuestas y van a creer que está buena y no es así. Entonces hacemos esa operación y me cuentan cuánto da. Samuel, ¿le sacaste la raíz?
Ok. Muy bien a todos. Eso es 47.17. ¿Tenía unidades? Sí, ¿verdad? Son metros. ¿Corregiste, Samuel? Ok, perfecto. Recuerden que estas barras son de valor absoluto. Aquí nunca va a haber un número negativo. Siempre positiva la magnitud o módulo del vector. Ahora vamos al uso de la tangente. Ya dijimos que cuando queremos encontrar las componentes, la de x es con el coseno y la de y es con el seno. Ahora aquí yo tengo las componentes. Me está pidiendo el ángulo. Aquí es donde voy a aplicar la tangente. Pero con la tangente, ¿qué voy a hallar? Realmente voy a encontrar este ángulo, miren. Este de acá, que en los videos les decían que era alfa. Ese es el que voy a encontrar con la función tangente. Entonces, la ecuación la escribiríamos así. Tangente de alfa igual a la componente en y entre la componente en x. Y aquí, para cuando es la tangente, se coloca de esta manera, como valor absoluto, esa división. Porque ven que hay componentes positivas y componentes negativas. Entonces vamos a trabajar con el valor absoluto de las componentes y obtenemos ese ángulo alfa. Pero para hallar alfa realmente tengo que ocupar la función inversa de la tangente, que sería tangente inversa de ese cociente. Sustituimos tangente inversa. Aquí no importa si le ponen el signo o no, ya sabemos que al final tiene que ser positivo. Yo lo voy a poner sin signo, sería 40 entre 25. 40 entre 25. Repito, no es necesario poner el signo acá porque sabemos que es un valor absoluto. Y el resultado va a ser positivo. Entonces, díganme cuánto les da eso, por favor. Tony, ¿le sacaste tangente inversa a ese número? El 1.6 asumo que es la división de 40. Ajá, vamos, Tony. Estoy sacando la tangente inversa. Todo lo que me están dando ahí es correcto. Si lo queremos dejar así con un decimal o solo entero, es 58. Muy bien, está correcto, Daisy. Solo que aproximamos, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar como con un decimal porque así están las cantidades, ¿verdad? Entonces 58.0. 58.0 grados. Ok. Pero esa sería mi respuesta. De acuerdo al dibujo que dijimos, queremos teta. ¿Y cómo hallamos teta? Según lo que nos explicaban en los videos. Para este caso. Ok, Samuel, eso es 180 menos 58. Muy bien. Aquí sería 180 menos el valor de alfa. Y eso da, no lo vamos a hacer abajo. Va, ya corregida ahí la resta. Va.
entonces lo que andamos buscando es teta, que sería 180 menos 58. 122 grados. Y esta sería la respuesta que tengo que dar. Ajá, Catherine, veámoslo acá en el dibujo. Observa el dibujo, Catherine. El ángulo que ando buscando es este. Y está involucrando a un ángulo conocido, que es el que va desde el eje X positivo hasta el eje X negativo. Y todo ese ángulo es el que vale 180. Todo este. ¿Por qué? Si vamos del eje X positivo al eje Y positivo, ese ángulo, ¿cuánto mide, Catherine? Desde el eje X positivo al Y positivo. Gracias, Graciela, eso es 90. Y del Y positivo al X negativo, también son otros 90. Entonces, en total, desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, son 180. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar este? ¿Ya? A los 180 le quito este alfa y obtengo el otro. Ok, Catherine, perfecto. Muy bien, Tony, ángulo llano, dice. Ahí sí ya me fregaste porque no me acuerdo si así se llama, pero te vamos a creer, Tony. ¿Y el de 90 cómo se llama? Ahí está, ese es el ángulo recto. Ok. ¿Y están de acuerdo con Tony que dijo que el de 180 es el ángulo llano? Ahí sí no me recuerdo, no les miento. Bien, no sé, como no recuerdo quién fue que me preguntó, no sé si le quedó claro de cuándo usar seno, cuándo usar coseno y cuándo usar tangente para todos y pues para la persona que me preguntó. Si quedó claro eso. Ok, Rafael, gracias. Gracias, Oscar, Jamie, Catherine. El que Ana Daily. Ah, no te quedó claro entonces ahorita. Vaya, espérame, vamos a hacer otro ejercicio. Solo les explico esto. Vaya, lo que preguntaban por ahí, si... No, aquí no se escribe así. Así es la cosecante. Va, el seno está relacionado con la cosecante. De tal manera que el seno es igual a 1 entre la cosecante. El coseno está relacionado con la secante. De tal manera que el coseno es 1 entre secante del ángulo. Y la tangente con la cotangente. Aquí la tangente es 1 sobre cotangente. Entonces, si quisiéramos, por ahí alguien nos quiere complicar la existencia y nos dice que la cosecante del ángulo es tanto y que hay que encontrar el ángulo. Y como no lo puedo hacer por la calculadora,
Aplico esta fórmula. Si yo les digo, déjenme ver, voy a ponerles un ejemplo. Yo les dijera que la cosecante, Dios mío, que la cosecante de un ángulo es 1.34563273. Quiero saber cuánto vale el ángulo que hacen. Ajá, hagámoslo pues, Samuel. Ajá, Rafael. Esa sería la cosecante, lo que tú decís, uno entre el seno, pero yo quiero el ángulo. Vean bien esto. ¿Qué les están dando? Este valor les están dando, miren. ¿Cuánto es la cosecante de teta? Ya les dicen aquí que tiene este número. ¿Qué van a hacer? Sustituyen, en lugar de poner cosecante de teta, van a poner 1.3452563273. Dividen 1 entre eso y ese sería el seno del ángulo. Y yo quiero el ángulo, le van a sacar seno inverso. Vamos a ver, Samuel. Sí, pero no, Samuel. Ahí me lo estás poniendo. No, 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 no. No. Ya está despejado aquí, mira, Samuel. Como les digo, solo tienen que sustituir esto, ¿eh? ¿Quién es la cosecante de teta? Este numerito. Ese lo ponen acá. Uno entre eso. Y le sacan seno inverso para hallar el ángulo. Ajá, muy bien, Catherine. ¿Cuánto da eso? Ok, eso es. Muy bien. Eso que nos ha puesto Graciela es correcto. El ángulo es 48 grados. ¿Ven? Como les digo, solo sustituir esto por el número que les dan acá, uno entre eso, seno inverso, y les da 48. Y si les dijeran que la secante de teta es este numerito, ahora se van con la otra fórmula, con esta. Ya les están dando la secante. ¿Cuánto vale el ángulo? Pero Catherine, ahí yo vi mal en el... Sí, sí, es que no me había fijado, discúlpame, Catherine, pero es uno entre, o sea, es el seno inverso de uno entre 1.34563273. Por eso lo vi a la carrera, pero es uno entre eso. Por eso es que te da error matemático. Ok, Graciela, ese es para el segundo también. Sí, es el mismo ángulo. O sea, yo lo hice a propósito, el mismo ángulo. Para que vieran
¿Cuánto es la cosecante y la secante de seno? ¿Ya no te dio, Catherine? ¿O sí te dio? ¿Qué dice? Ya no me dio. No te sale, Catherine. Espérame, lo vamos a hacer acá pues con la calculadora. Vaya, Catherine, ¿estás viendo acá? Dijimos, así como tú pusiste, ese es el seno inverso. Bueno, ponemos shift, seno inverso de 1 entre ese numerito, 1.34563273. Cerramos y ahí está. No sé si lo ves ahí, Catherine. Y corregís. Sí, pero me dio otra cantidad. ¿Cuánto te da, Catherine? 68. ¿Y por qué? ¿Pusiste seno inverso o pusiste coseno inverso? ¿No te fijaste? Seno inverso. ¿Segura? Sí, segura. ¿Y en qué tenés el modo de la calculadora? ¿Esto? No, espérame, ¿a dónde es acá? ¿Lo tenés en deg o en radianes? En DEG. En deg. Ay, pero algo estás tecleando mal porque todo está bien, pues. Quizás me equivoqué en un número. Voy a Mm, verificar. Revisalo, por favor, y si no me decís. Va, esto es para que vean las equivalencias de las funciones trigonométricas y con quién están relacionadas. Yo así me lo aprendí en este orden. Y lo mismo podemos hacer con la tangente y la cotangente. Ahora, no usamos, como les repito, la secante, la cosecante ni la cotangente porque tendríamos que aplicar esta fórmula y es complicarnos un poquito más la existencia si tenemos las funciones seno, coseno y tangente en la calculadora, que son las más utilizables. Ahora, lo que me preguntaba Ana Daily, creo que fue. Ana Daily, la función tangente siempre la vas a ocupar cuando te pidan el ángulo del vector y conozcas las componentes rectangulares, que fue lo que hicimos aquí. Aquí el problema 3 nos daba las componentes y nos pedía el ángulo y el módulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos vamos a inventar uno acá. Digamos que el vector B tiene el componente 5.5 metros. Ok, Catherine, perfecto. Y BY, vaya. ¿En qué cuadrante estaría ese vector? Lo que le voy a pedir acá es el ángulo y el módulo. Otra vez lo mismo. ¿En qué cuadrante? Aquí está para que lo vean, aquí están los 4 cuadrantes. Me dicen BX, ok, muy bien, en el cuarto. Así es, X positivo y Y negativo. Ahí está. Ana Daily, ¿lo ves o no lo ves?
Luego se ocupa la fórmula de Pitágoras. ¿Cuál vamos a ocupar para el ángulo? Am, la de el valor absoluto de A igual y la fórmula de la raíz cuadrada. No, 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 no. Fíjate, bueno, eso es para hallar el módulo, sí. Vale, escribámoslo, pues. La del módulo me estás diciendo. Me estás diciendo como la raíz cuadrada de. Supongo que esta te referías, ¿o no? Ajá, sí, es. Vale, ese es para el módulo. Muy bien. Pero ¿y para hallar el ángulo? Vamos a hallar alfa. Y aquí la tenés, mira. A tu izquierda está. ¿Mm? Vamos a poner ya despejada tangente inversa. ¿De quién? La componente en Y entre la componente en X. Entonces, esta tangente la ocupamos cuando yo conozco las componentes del vector y quiero hallar el ángulo. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, dibujemos el vector. Un medio dibujo feo ahí. Dijeron que estaba en el cuarto cuadrante, es acá. Entonces ese alfa que vamos a encontrar es este. Ese es el alfa. X positivo, Y negativo. Pero realmente, ¿quién va a ser teta para mí? Va a ser el ángulo que se mide desde el eje X positivo, dirección antihoraria hasta llegar al vector, que sería este. Ese sería el teta que tengo que dar como respuesta. ¿Cómo hallaría ese teta? Si recuerdan el anterior, para hallar teta restamos 180 menos alfa, porque estaba en el segundo cuadrante, pero este está en el cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Ajá, pero ¿qué cantidad le vamos a restar a alfa? Serían 360. Ok, perfecto, gracias. Eso es, sería 360 menos alfa. Ahí está. Entonces, encontremos alfa. Sería la tangente inversa de la división de las componentes. Sería 8.4 entre 5.5. La de Y entre la de X. Y eso da. Ajá, con un decimal, Tony. Porque así están las cantidades con un decimal. 56. Punto. No aproximas, Tony, después del 7. Ajá. Vale. Si lo dejas con dos decimales, iría, está correcto. Si lo dejamos con uno, sería 56.8 grados. Entonces, ¿cuánto valdría teta? Ok, Daniel, ese es el valor. ¿Cuánto daría entonces teta? Ok, Catherine, eso es 303.2 grados. Ahí está, muy bien, Rafael. Vale. Repitiendo, cuando yo conozco las componentes, esas me van a servir para hallar el ángulo alfa. Y ocupo la función tangente. Ahora, cuando yo conozco el módulo del vector, bueno, ese no lo calculamos aquí, ¿verdad? Antes de eso, calculémoslo.
sería la componente en X, 5.5 al cuadrado, más la componente Y, menos 8.4 al cuadrado. Ahí Tony nos dice que es 10.04. ¿Están de acuerdo los demás? Graciela está de acuerdo. Le vamos a creer 10.04 metros. Ok. Va, ya tengo entonces lo que me pedían, el módulo y el ángulo. Pero el ángulo es 303.2 grados. Esta es la respuesta. Ahora, imaginémonos que me dicen que un vector C tiene de módulo 10.04 metros y un ángulo de 300. ¿Cuánto era? 303.2. Y quiero saber cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y. Ahora es el proceso inverso. Me dan el módulo y el ángulo, o sea, la dirección, y quiero saber las componentes. Entonces, ¿qué aplico acá? Pues para X aplico el coseno del ángulo. Y para Y, el seno del ángulo, siempre y cuando este ángulo sea medido en dirección antihoraria desde el eje X positivo. Y es así, ¿verdad? Entonces, sustituimos acá 10.04 metros coseno de 303.2. Y acá 10.04 metros seno de 303.2. Y me dicen cuánto le da. Ok, 5.5. Gracias, Graciela. Y menos 8.4 metros. Que fueron las que les di al inicio, ¿verdad? O sea, lo que hicimos fue el proceso inverso. Y ahí está. Muy bien. Entonces, no sé si ya quedó más claro de cuándo ocupar la tangente y cuándo ocupar el seno y cuándo el coseno. Si todavía hay dudas, díganme. Inge, yo tengo una duda. Dime, Es que no sé cómo sacar eh, la tangente inversa. O sea, es que a mí no me da. en Y tu no sé. calculadora. Ajá, cabal. ¿Y cómo es tu calculadora? Es como esta, la que estoy presentando. No, Y es de unas más viejitas. casi. Es una Pero, gris. o sea, ajá, cabal. Vaya, pero tenés que apretar Shift y tangente. Ujú, ujú, ese sí lo sé. Vaya, ¿y de un solo te abre paréntesis o no? No. Entonces abrirle un paréntesis tú. Ah, ok. O sea, pones Shift tangente y luego Ajá. abrir un paréntesis. Y pongo los datos. Y ahora pone los datos que serían, según esto, 8.4 4. entre, pero Ajá. ponerlo con el entre porque a ustedes les gusta ocupar este, este entre, ¿ves lo que estoy señalando? ¿No? Sí, sí. Va, ese entre, Ajá. 5.5 y cerrás paréntesis. Y de ahí le das Ah, igual. pues sí, 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 ya me dio. ¿Te Gracias. dio? Sí, Ah, ok, perfecto. gracias. Ok. Quiero ver, Catherine, ¿qué dice? Ana Daily a la orden, segura que estás clara, Ana Daily, si no preguntan, sin pena. Catherine, seno inverso, ajá. Uy, tu. Ah, pero ese es del
de lo otro, Catherine, de lo que estábamos explicando, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Ajá, sí, es correcto, Catherine. Es correcto. Vaya. Ok, ¿cómo es tu calculadora, Jamie? ¿Es como la que pongo yo aquí o es diferente? Sí que, Jamie. Sí es igual a esta. Vale, ok. Entonces, vamos a hacer esto. Si quieres al mismo tiempo vas haciendo los pasos. Vale, apretas esto, raíz. Y luego pones 5.5. Y aquí dice x al cuadrado, ahí lo ponemos al cuadrado. Luego, más. Si quieres escribirlo tal como está aquí, entonces abrís un paréntesis. Usas este menos que está acá. Este de arriba. Menos 8.4. Cierro paréntesis. Y otra vez aquí el x cuadrado. Y luego me salgo con esta flechita de arriba y le doy igual. ¿Así lo escribiste o no, Jamie? Ok, ya le diste igual. Ok. Vale, tal vez para que no se confundan con los signos, acá de que puedan cometer el error que les dije de que lo dejan afuera. Recuerden que como ya saben ustedes que al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo, no es necesario que ustedes metan el signo de las componentes acá. Las pueden poner todas positivas, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Pero eso cuando lo hacen aquí y cuando lo hacen en la tangente inversa, porque estamos trabajando con valores absolutos, para que no tengamos dificultad con los signos. Bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Solo les voy a agregar algo acá, para que en la próxima clase ya trabajemos con esto. El vector C lo puedo expresar con sus componentes de la siguiente manera. Se escribe la componente en X, que en este caso es 5.5 metros, y se le acompaña de un vector unitario, que para el eje X es el vector unitario Y. Y luego se escribe la componente en Y, menos 8.4 metros, y ese va acompañado del vector unitario J, que es para el eje Y. Entonces, esta es otra manera de expresar un vector con sus componentes. Donde vean Y significa que es la componente en X. Donde vean J significa que es la componente en Y. Entonces un vector lo puedo expresar así con su magnitud y su dirección o de esta manera con las componentes en las direcciones X y Y. Esa es otra manera. Bien, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión.